Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar en el libro de Mateo esta mañana. Libro de Mateo, en el capítulo 21 del libro de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 18. Ahí comenzamos esta mañana. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 18 dice, reprensión de la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Machía tuvo hambre y viendo una higuera cerca del sendero por donde él iba caminando, vino a ella, a la higuera, y no halló nada en ella, o sea, no tenía fruto, no tenía los higos, sino hojas solamente. Y le dijo el Señor Yahshua a la higuera, nunca jamás de ti fruto, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice, y luego se secó la higuera. Versículo 20 dice, viendo esto los discípulos del Señor decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yahshua les dijo, en verdad les digo que si tuvieran confianza, certeza, obediente, y no dudaran, no solo harán lo de esta higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración creyendo, lo recibirán. Dos cosas. Él le está enseñando en el versículo 21, si tuvieran confianza, obediente, y no dudaran, no solo harán lo de esta higuera, sino que si a este monte dijeran quítate y échate en el mar, será hecho. Él está hablándoles aquí en este punto sobre la certeza de confiar en la autoridad que tiene Machía. Que si tú confías en la autoridad que tiene Machía, autoridad es capacidad. ¿Saben lo que es autoridad? Autoridad es capacidad para mandar. Él mandó que la higuera se secara y lo hizo con autoridad, con la autoridad que le había dado ¿quién? El Padre. Entonces él no dudaba de la autoridad que le había dado a él ¿quién? El Padre. Él no dudaba de esa autoridad que el Padre le había dado a él. Él no dudaba de eso. Entonces por eso él les dijo a ellos en el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, porque los discípulos se maravillaron cuando la higuera se secó, porque el Señor le mandó a la higuera que se secara y la higuera se secó. El Señor le mandó con autoridad, porque autoridad es capacidad para qué? Para mandar. Entonces el Señor tenía de parte de Yahweh y el Padre capacidad para qué? Para mandar. Entonces mandó a la higuera que se secara y la higuera enseguida se secó. Respondiendo, Yahshua les dijo, en verdad les digo que si tuvieran confianza obediente y no dudaran no solo harán lo de esta higuera, sino que si a este monte dijeran quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración creyendo, lo recibirán. Distintas versiones de la Biblia. ¿Ha visto, no? Voy a leer la Reina Valera. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo capítulo 21, versículo 18, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Libro de Mateo capítulo 21, versículo 18. Y ustedes van a entender por qué lo leo en la Reina Valera. El título. ¿Qué dice el título? Maldición de la higuera estéril. Acá dice reprensión de la higuera estéril. ¿Por qué leo Reina Valera? Por el título, porque el título dice que
maldición. O sea, como si dijéramos, el Señor maldijo a la higuera y le mandó que se qué, que se secara. Entonces la maldijo. Eso significa que la palabra maldición significa que secarse. La palabra maldición significa que secarse. El Señor maldijo la higuera y la higuera se qué, se secó. ¿Qué es maldición? Secarse. Eso es maldición. Vuelvo y repito. ¿Qué es maldición? Secarse. Cuando las cosas están en maldición, ¿qué les pasa? Se secan. Eso es maldición. Secarse. ¿Han visto el desierto? En el desierto no crece nada. ¿Han visto? Porque el desierto está ¿qué? Está seco. Entonces, para que en el desierto crezca algo, al desierto hay que ¿qué? Irrigarlo. O sea, échale agua. Y cuando le echan agua, el desierto comienza ¿qué? A florecer. Eso fue lo que le enseñó Dios a los israelitas. Porque Canaán tiene mucho desierto también. Es en el Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, Israel, por la sabiduría de Dios, irrigó el desierto. Y es de los países que más frutas producen. Pero si era un desierto, ¿cómo lo hicieron? Lo irrigaron. Le echaron por un sistema que Dios les enseñó, comenzaron a echarle agua. Y el desierto comenzó ¿a qué? A florecer. O sea que la maldición que tenía el desierto fue quitada y el desierto comenzó ¿a qué? A dar fruto. Eso lo podemos llevar o mirar desde un punto de vista personal de las personas. La higuera que maldijiste ¿se qué? Se secó. Bueno, la higuera ¿se qué? Se secó. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Libro de Marcos capítulo 5. Libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Hay un título, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Hay un título y el título es la hija de Jairo y la mujer que tocó las tiras en el manto exterior de Yeshua. Su manto exterior, el más exterior, significa que usaban varios mantos. Tenía unas tiras. A esas tiras se le llama sisí. Tenía 4 tiras. Esas tiras le colocan 5 nudos y le colocan un hilo azul. Y eso significa que allí está contenida toda la palabra de Dios. Y que la persona tiene que tener confianza es en qué? En la palabra de Dios. Eso significa eso. ¿Entendido? Eso significa esas 4 tiras que tienen ese manto con ese hilo azul. Significa la palabra de Dios. Y que la persona, la confianza la ejerce es en la palabra que Dios dice. La confianza es ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír para qué? Para obedecer. ¿Lo que qué? Lo que Dios te ha dicho. De eso es que se trata. Y allí es que Dios opera, ¿no? Porque hay gente que lo que está haciendo no es malo, pero Dios no le dijo que hiciera eso. Dios le dijo que hiciera otra cosa. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo no es malo, no es malo. Lo malo es que Dios no nos dijo que hiciéramos eso, sino que Dios nos dijo que hiciéramos otra cosa. Y estamos eludiendo
tratando de hacer, haciendo con otra cosa que estamos haciendo, porque nosotros queremos hacerla, estamos eludiendo la responsabilidad de hacer lo que Dios dijo que qué, que hiciéramos. No todo lo que usted haga, aunque es bueno, Dios está de acuerdo con eso. Porque el asunto con Dios es de usted hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso es que no es tu forma, no es tu manera de dar. No es por la cantidad que das, sino por la forma como obedeciste. Porque es posible que tú tengas mucho billete y Dios te dice, estoy suponiendo que Dios te diga, dame 20 millones, echa 20 millones al arca. Pero tú eludes eso y dices, no, pero yo también puedo echar 1 millón, Dios. ¿Por qué tengo que echar 20 millones? Pero resulta que Dios te dijo que no era 1 millón. ¿Estás echando o no? Cualquiera dice, pero echó 1 millón. Sí, pero no se trata de eso. Se trata es de que echó lo que Dios le dijo que qué, que echara. ¿Se acuerda de la señora que dio las blancas y de las personas que Dios dijo, ellos dieron sobrado, porque ellos tenían mucha plata y ellos no dieron lo que yo les dije que qué, que dieran. La señora sí dio lo que yo le dije que diera, porque ella de su sustento dio todo lo que tenía, porque yo le dije, dalo todo. Entonces, no es tu manera de dar, no es porque diste 20 millones, no es porque diste 100 millones, no se trata de eso. Para el predicador sí, pues él se pone contento porque tú diste 100 millones. Pero Dios no se pone contento porque diste 100 millones, porque Dios tiene más plata que vos. Dios se pone contento porque tú fuiste e hiciste tal cual como Dios te dijo que lo hicieras. Ojo con eso. De eso es que se trata. Por eso es que Dios cuando te quiere bendecir, ni siquiera te da plata. Simplemente te dice que hagas X o Y cosa. Tú vas y haces eso, entonces Dios se apresta a qué? ¿Se apresta a qué? A bendecirte. Porque es posible que a ti te digan que entre más des, más Dios te bendice. Pero no es así. No se trata de porque diste más. Se trata porque Dios te dijo. Y tú escuchaste la voz de Dios y fuiste y lo qué. Y lo hiciste. De eso es que se trata. Por eso no es tu manera de dar. ¿Es tu manera de qué? Es tu manera de obedecer. Porque vuelvo y repito, podés estar dando mucho, pero lo que estás dando es pura sobra. ¿Por qué? Porque Dios te está bendiciendo más de la cuenta. Por eso es que muchas veces Dios tiene que cortarla. Y la corta. Por nosotros mismos. Porque Dios está hablando y nosotros no vamos y hacemos las cosas como que, como Dios quiere que la hagamos. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Libro de Marcos capítulo 5. La hija de Jairo y la mujer que tocó los sisí en el manto exterior de Yahshua. Ellos usaban unos mantos y todavía usan esos mantos, a los cuales mantos se les conoce como ¿qué? ¿Cómo se llaman esos mantos? Esos mantos se llaman talí, 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 talí. ¿Cómo se llaman esos mantos? Talí. ¿Es necesario que lo uses? No. Necesitas la palabra acá adentro. ¿Necesitas usar el manto? No. Si usas manto y no usas, no significa que porque no usas manto te vas a perder. Y el gorro se llama kippah. ¿Necesitas usarlo? No. Eso no es más ni menos. Como dice la Biblia, ni porque comas sos más y porque no comas no sos menos. No se trata de eso. El asunto con Dios es de tener con Dios una ¿qué? Una relación íntima y de permitirle a Dios que su palabra esté aquí en la cabeza y que cuando necesitamos usarla, la usemos porque la palabra de Dios es una espada, o sea, es un instrumento. Y los instrumentos se usan en el momento que usted ¿qué? Necesita usar el instrumento.
Cuando usted va a clavar un clavo, usted se busca un martillo. Cuando usted va a cortar una madera, se busca un serrucho. ¿Cierto? Y cada cosa en su lugar. Entonces usted tiene que saber para qué es que usted tiene la palabra, ¿dónde? En la mente. Y en el momento en que usted la necesita, la saca de aquí y la usa. En el nombre de Yahshua. Porque hay gente que ni siquiera sabe para qué es la palabra. O ni siquiera sabe por qué le están enseñando la palabra de Dios. Ni siquiera saben eso. Pasando otra vez Yahshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los dirigentes de la sinagoga, un judío llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, o sea, para que sea sana y vivirá. Lo que este hombre está diciendo es que él tiene una gran confianza en el Señor. Lo ve, ¿no? Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, y había sufrido mucho de muchos médicos. Esto significa que los médicos le hacían sufrir. O sea, ¿qué experimento harían con la señora? A tratar de pararle el flujo de sangre y no podían. Entonces la señora no solamente tenía seca la salud, sino que tenía seco el bolsillo. ¿O no? Tenía seca la salud y tenía seco el bolsillo. 15 años. Pagándole plata a una enfermedad, cualquiera se quiebra, ¿o no? Por eso es que el tener dinero no es garantía. Porque haces un mal negocio y te quebraste ya. Garantía es tener una relación con Dios y dejar que Dios te vaya llevando. Eso sí es garantía. Y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Ya lo vio? Que estaba en la ruina. ¿Qué la puso en la ruina? La enfermedad. O sea que no solamente le arruinaba el cuerpo, sino que le arruinaba también ¿qué? Y seguramente le arruinaba el alma. Porque una persona pensando 12 años en una enfermedad, cualquiera se seca, ¿o no? Y nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Le iba peor. Entonces, cuando la cosa va para peor, ¿quién podrá defenderme? ¿Aparece el Chapulín Colorado? No, aparece Yahshua. ¿O no? Alabe lo que él vive. Cuando la cosa va para peor, agárrese del Señor. ¿O no? Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús. Que Jesús venía de parte de Dios y que Yahshua tenía autoridad ¿para qué? Para sanar. Y ella confió que eso era así. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus flecos. Los flecos son las tiras que caen del manto externo. Se llaman los sisí, que son un símbolo de la ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces ella confió en una palabra que ella escuchó acerca de quién. De Jesús, que Jesús, Yahshua era el que ¿qué? El único que podía hacer algo por ella. Porque decía, dice, tocó sus flecos o las tiras que estaban al borde de su manto. Lo que estaba al borde de su manto, ¿qué eran? Las tiras. Este es el manto y la tira está al borde y ella cae. ¿Ya lo entendió? Este es el borde del manto. La tira se pega de aquí y cae. Entonces, no es que tocó el borde de su manto, ella no tocó aquí. Ella tocó la tira que caía del borde de su manto, porque la tira iba abajo. Entonces ella agarró la tira, indicando con eso que ella se agarraba era de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque decía, si tocaran tan solamente su sisí, o sea, si yo confiara en que Él es capaz de ¿qué? De sanarme, ¿seré qué? Seré sana. Y enseguida
La fuente de su sangre se qué. Entonces la maldición le cayó a la fuente de la sangre. Porque se qué, se secó y la señora ya no. O sea, la maldición que tenía la señora ahora fue ¿a dónde? A la enfermedad. Y la enfermedad se secó y la señora floreció. ¿Lo vio? Entonces, ¿qué es maldecir? ¿Maldecir es qué? Maldecir es secarse. Eso es maldecir. Maldecir es secarse. Bueno, ¿de dónde viene eso? Vamos un momentico al libro de Jeremías. Es el libro de Jeremías. Voy a mirar a ver si es el libro de Jeremías. Es el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. ¿De qué estamos hablando? Acá. ¿De qué estamos hablando? No, acá. ¿De qué estamos hablando? De las maldiciones. ¿Qué es la maldición? Secarse. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué es maldición? Secarse. ¿Entendido? Maldición es secarse. Se seca la persona. O se le seca la finanza, o se le seca el alma, o se le seca el cuerpo, o se le seca el amor, se le seca el matrimonio, se le seca lo que se le seque. Entonces, el único que resuelve eso es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. El mundo, si no se ha secado, se va a secar. ¿Ya saben por qué? Libro de Ezequiel, capítulo ¿qué? 18, versículo 1. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿qué piensan ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. ¿Quiénes comieron las uvas agrias? Y los dientes de los hijos tienen la ¿qué? La dentera. ¿Cómo es eso? Eso es lo que significa lo siguiente. ¿Qué es dentera? Dentera es esa sensación desagradable que le da a uno cuando uno come algo. Algo que es como agrio. Entonces, una sensación desagradable, ¿dónde? En los dientes. Sensación desagradable que se experimenta en dientes y encías en determinadas circunstancias, en particular al contacto con algún ácido o astringente. ¿Cómo se le llama a eso? Dentera. Entonces le pregunto, si el padre fue que se comió la uva agria, ¿cómo va a tener el hijo la dentera si el padre fue que se la comió? De eso es que está hablando Dios. De eso es que está hablando Dios. Entonces miren, versículo 3. Vivo yo, dice Yahweh, el soberano, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. Que los padres se comieron las ¿qué? Y la dentera le dio ¿a quién? He aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? Claro, las almas no son del diablo, las almas son de Dios. Lo que pasa que el alma tiene ¿qué? Voluntad propia. Entonces Dios al alma le da su libertad para que ella escoja si quiere estar con Dios o no quiere estar con Dios. Pero el que hizo todas las almas, ¿quién fue? Fue Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare. Entonces, dos cosas. Una cosa son las maldiciones. Le explico de la siguiente manera. Adán cayó hace como 6.000 años, ¿o no? Pero Adán contagió a todo el mundo. ¿Cómo se explica eso que a nosotros que nacimos casi 6.000 años después de Adán, nos contagió también a nosotros?
¿Cómo fue que Adán hizo eso? Si el que hizo eso fue Adán. Entonces, ¿cómo nos contagiamos nosotros? Entonces, ahí entra a entender usted lo siguiente. Mira, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. ¿Cierto? Y al varón le dio órganos genitales masculinos y a la hembra, o sea, a la dama, a la mujer le dio órganos genitales femeninos. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Qué día es? El sexto día. Todo el mundo sabe, ¿no? En imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios al hombre le dio un ¿qué? Dios al hombre le dio un ¿qué? Un gobierno. ¿El gobierno de la qué? El gobierno de la tierra. Se lo dio Dios al hombre. Pero el hombre engañado se lo cedió ¿a quién? A Satán. Y Dios le dio al hombre el gobierno de la tierra ¿por cuántos años? Por 6,000 años. Por eso es que Dios no lo puede quitar todavía hasta que no se cumplan los 6,000 años. Por eso es que usted, si usted dice, bueno, ¿y por qué si Jesucristo ya venció a Satanás, por qué todavía lo deja andar? Porque los 6,000 años no se han cumplido. Y Dios es un Dios correcto. Y si Él dio 6,000 años, no importa que el hombre no tenga el gobierno de la tierra sino Satán. Él tiene que dejar que vengan 6,000 años. Y después de eso arregla la cosa. Aunque ya el diablo esté vencido. Dios lo que está esperando es el tiempo. Por eso es que dice, el Señor no retarda su ¿qué? Su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. El Señor lo que está esperando es que el tiempo que Él dio se cumpla. Y cuando ese tiempo se cumpla, ojo que el Señor opera con todo lo que tenga. Y Satanás sabe que el tiempo ya se va a cumplir. ¿Se acuerda que la Biblia dice, pobres moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran odio, con gran rencor, con gran rabia, porque sabe que le queda poco tiempo? ¿Cómo es que él sabe que le queda poco tiempo? Porque él sabe la cosa. Él sabe qué tiempo tiene. Él entiende todo esto más que los predicadores. Él sabe el tiempo que Dios le dio al hombre y que ese tiempo lo tiene él. Y que después de ese tiempo se le acaba la cosa. Entonces él va calculando cómo va el tiempo para él hacer lo que él quiere hacer. Que antes de que se le termine a él el qué, el tiempo, él tratar de destruir ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Ya lo entendió? Es eso. Pero como que no entendemos esas cosas. Son sencillas, eso está en la Biblia. Es cuestión de tiempo. Que el Señor venga es cuestión de tiempo. Que el mundo explote es cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. Pero de que sucederá, sucederá. No ha sucedido porque no es el tiempo, pero ya el tiempo se viene. En esta década explota esto. Téngalo presente, que en esta década explota esto. Entonces los hizo, versículo 27, y creó Dios al hombre en su imagen, en imagen de Dios creó a él. Varón, Zahar, masculino, y le dio órganos genitales, ¿qué? Masculino. Y hembra, Nequeba, femenino, creó a ellos. Y dio el primer mandato de fructificar y ¿qué? Y multiplicarse. Entonces, para que ellos crecieran, fructificaran y se multiplicaran, al hombre le dio órganos genitales masculino y le dio unas células de la reproducción que se llaman semen. Estamos estudiando biología espiritual. Y a la mujer le dio unas células de la reproducción que se llama óvulo. Y el hombre todo el tiempo está produciendo esperma. Y la mujer mensualmente un óvulo. Y si no es fecundado, lo saca con sangre. A eso se le llama la menstruación. Eso es lo que pasa. Todo eso lo hizo Dios. Todo eso lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Entonces, si el semen fecunda el óvulo porque está maduro, de ahí sale o un niño o una niña. Pero ese niño o esa niña llevará las mismas características de papá y mamá. Y todo lo que tenía papá y mamá se lo pasan al niño o a la niña.
O sea que Adán nos ha pasado todo lo de él a nosotros. Le pasa los problemas espirituales, los problemas de salud, aún le pasa las maldiciones, los problemas económicos, todo se lo va pasando. Por eso es que da pena, pero usted ve niños que tienen cáncer, niños que nacen con síndrome de Down. Y usted no sea de los que dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que nazca así? ¿Por qué permite que nazca así? ¿Por qué permite que le pase esto? No está permitiendo Dios. Es el problema genético que causó Adán. Es el problema de Adán. Eso lo causó Adán. Entonces, para que nosotros seamos iguales a Adán, es porque las células sexuales llevan una información que se va traspasando. A eso se le llama gen. Los genes son los portadores de la ¿qué? De la herencia. Ellos llevan toda la información suya, padre, y suya, madre. Y cogen toda esa información suya y se la pasan a su hijo. Su hijo se la pasa a su nieto. Su nieto se la pasa a su bisnieto hasta que llegamos aquí. Se llama genética. De ahí viene la palabra generación. Y los portadores de esa información genética se llaman los genes. Entonces, cuando Adán pecó, toda la información genética perfecta que tenía de Dios se dañó. Entonces, Él está pasándonos a nosotros, o usted le está pasando a sus hijos a sus nietos a sus bisnietos, una información genética que viene de Adán, la cual información genética se dañó. Nosotros estamos dañados desde el fondo de nosotros. Se dañó el cuerpo, se dañó el alma, se dañó el espíritu y todo se dañó. El ser humano es dañado, dañado, dañado. No se crea bueno que estamos dañados. Entonces, para Dios resolver la cosa, manda otra persona. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 47. Versículo 47. El primer hombre es del polvo, de la tierra, terrenal, Adán, ¿cierto? El segundo hombre, que es ¿quién? ¿Es de dónde? De los cielos. Entonces el Señor, para resolver el problema, tuvo que traer a alguien de los cielos. ¿Por qué? Porque en la tierra no había nadie que tuviera ¿qué? La información genética correcta. Todos estaban dañados. Eso es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos ¿qué? Es eso. Por cuanto todos pecaron, o sea, por cuanto todos cayeron ¿con quién? Con Adán, todos están dañados. Todos están dañados. Nadie puede decir es que yo soy bueno. No, entendamos, es que estamos dañados. Entonces, dejemos que Dios arregle la cosa y no se crea mucha cosa, que Dios lo está arreglando a usted y Dios me está arreglando a mí. Alabe lo que Él vive. Eso es lo que está haciendo Dios, arreglando gente. La pena es que hay gente que piensa que ellos no están dañados y que no necesitan que Dios los arregle. Yo necesito que Dios me arregle. ¿Usted necesita que Dios lo arregle? Entonces Dios nos está arreglando porque nosotros estamos dejando que nos arregle. Alabe lo que Él vive. Versículo 48. Así cual es el terrenal, tales también son los terrenales. ¿Ya lo vio? O sea que así como era ¿quién? Así también es ¿quién? Es usted. Así soy yo. ¿Como quién? Como Adán. Entonces, si Dañán era dañado, nosotros somos dañados también. Entonces Dios manda a otro hombre, ¿a quién? A Mashiach. Pero lo manda ¿de dónde? Del cielo. Entonces les explico, porque ni muchos israelitas entienden esta cosa. Si la genética humana está dañada en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Dios no puede sacar a ninguno de nosotros para que haga algo porque está dañado.
entonces el Señor lo trae de arriba. Entonces, ¿a quién manda de arriba? A Machía. Como el Mesías tiene que ser rey de Israel, entonces Dios va a hacer que el Mesías nazca en la línea genealógica ¿de quién? De los reyes. Y en ese momento el directo descendiente de David es José. Entonces él tiene que colocar al muchacho que él va a mandar desde arriba, lo tiene que colocar en la línea genealógica de José. Pero José está dañado. Entonces Dios no puede permitir que José lo que lo engendre, porque si lo engendra dañado, entonces el muchacho no tiene capacidad ¿para qué? Para enfrentarse ¿con quién? Con Sata. Entonces Dios hace lo siguiente, tampoco puede usar ni la sangre, ni la célula, ni el óvulo de la mamá, porque la mamá también está dañada. ¿O no es un ser humano? Entonces Dios hace lo siguiente, le dice, préstame tu vientre, y coge al muchacho, le coloca un cuerpo y lo mete en el vientre de ella. ¿De dónde viene el muchacho? ¿Quién lo engendró? ¿La mamá aportó algo? ¿José aportó algo? Entonces el muchacho es 100% hecho ¿dónde? 100% hecho en el cielo. Por eso es que dice, el segundo hombre es, ¿ya lo vio? 100% hecho ¿dónde? En el cielo. Sencillo. 100% hecho en el cielo. ¿Quién? Cristo Jesús. Libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos para expiar, o sea, para perdonar los pecados de quién, no podían quitar los qué, los pecados, por lo cual entrando en el mundo, ¿por qué dice entrando en el mundo? Porque viene del cielo. ¿Quién viene del cielo? Machía, viene entrando en el mundo. ¿Cómo entramos nosotros en el mundo? Sí, la mamá de nosotros. Entramos en el mundo. ¿O no? ¿Así entramos nosotros? Él no. Él viene de arriba. Nosotros de abajo. Él de arriba. Nosotros de abajo. Y el de arriba. ¿Ya lo vio? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ya lo vio? ¿Por qué no creemos tanta cosa, pues? Y el que viene de arriba, sencillo, ¿cierto? Entonces dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda de animales y de vegetales no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Qué le preparó? Cuerpo. Con nosotros no. Mire, cuando el papá de uno tuvo la intimidad con la mamá de cada uno de nosotros, salió corriendo el esperma suya y la esperma mía y fecundó el óvulo de la mamá suya y de la mamá mía. Entonces, las células se unen y comienza a formarse una ¿qué? Una criatura. ¿Y ella va qué? Ella va creciendo. ¿Y ahí qué dice? ¿Que fue así? Ahí qué dice, más me preparaste el cuerpo. O sea que cuando el Señor entró ahí en Miriam, iba completo. O sea que Miriam estaba en seca y ¡pum! Una barrigota. Y duró lo que tenía que durar el muchacho, pero era ya completo. ¿Ya lo entendió? Porque Dios no podía usar los óvulos de Miriam. Porque si usa los óvulos de Miriam, el muchacho nace contaminado. Porque Miriam es terrenal. Tampoco podía usar el semen de quién? De José. Entonces Dios dijo, yo lo engendro, yo mismo lo engendro. ¿Cómo será eso? Dijo Miriam, la Ruacacodes vendrá sobre ti y la Ruacacodes colocará al muchacho allá adentro. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? ¿Será llamado qué? Hijo de Dios, porque Dios fue que lo engendró. Al celestial. ¿Por qué tenía que hacerlo así? Para que el muchacho no tuviera ningún tipo de ¿qué?
Ningún tipo de contaminación genética humana. Era humano, pero no tenía contaminación genética humana. ¿Ya lo vio? Ese es Machía, el hombre perfecto. Entonces, tal el terrenal, tales también los que. Pero tal el celestial, tales también los celestiales. Entonces, ahora dice, ya usted sabe que es terrenal, sabe que está dañado por la genética de Adán. Entonces, ahora Dios dice, te voy a cambiar la genética. Te voy a dar un espíritu nuevo. ¿De quién viene? De Machía. Un alma nueva. ¿De quién viene? Y un cuerpo nuevo. ¿De quién viene? De Machía. Para que puedas vivir por cuánto? Por los siglos de los siglos. Alabe lo que Él vive. Es eso. Alabe lo que Él vive. Es eso. Por eso es que el Señor te produce el qué. Primeramente te produce el qué. Y el nuevo nacimiento es un nacimiento no terrenal. Es un nacimiento qué. Celestial. Y eso es lo que no entiende la gente. Entonces la gente piensa que esto es cuestión de religión. Esto no es religión. Estamos hablando de pura genética espiritual. ¿Ya lo vio? Libro de Juan dice así. Libro de Juan, ¿cierto? Dije. Capítulo 3. Leo en el Código Real. No me pregunte de dónde lo saqué. Dios me lo regaló. Capítulo 3 dice, había un varón de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del Tribunal Supremo de los Judíos. Al Tribunal Supremo se le conocía como el ¿qué? Como el Sanedrín. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de arriba no puede ver el reino de los cielos. Entonces hay dos nacimientos, uno de arriba, otro de abajo. El de abajo es, usted salió por ahí, yo también. Entonces nació de abajo. Cuando usted reconoce a Machía como la persona que Dios mandó para cambiarle a usted la mismísima naturaleza, para que usted pueda vivir para siempre, entonces usted va a nacer ¿de dónde? De arriba, de arriba. No de abajo, de arriba. No estamos hablando de religión. Respondió Jesús y le dijo, versículo 4, le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya anciano? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la matriz de su madre y nacer? Si acaso usted siendo viejo pudiera entrar otra vez a la matriz de su mamá, ¿qué vuelve a pasar? Vuelve a nacer de abajo. ¿O no? Ya lo vio, ¿cierto? Respondió Jesús, bueno, de cierto te digo que el que no experimente lo prometido en la palabra por la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ¿cierto? No puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar en el reino de Dios tenés que nacer de arriba. No necesitas religión, ¿ya lo viste? No necesitan una virgen, no necesitan un santo, necesitas al de arriba. Tenés que nacer de arriba. Entonces dice, lo que ha nacido de esta edad presente que está dañada, ¿cierto? De esta edad presente es lo que ha nacido por la intervención de la presencia divina, a ella pertenece. Entonces, una cosa es que fuiste engendrado por tu padre y otra cosa es que naciste por la presencia divina. ¿Por qué nació Machía? Por la presencia divina. Entonces, te tiene que pasar a ti lo mismo. Que la mismísima presencia divina que engendró a Machía te engendre a vos. ¿Cómo naciste de abajo? Porque tu papá fecundó el óvulo de tu mamá, ¿o no? Y naciste de abajo. ¿Cómo naces de arriba? Por la presencia divina. La presencia divina provoca tu nuevo nacimiento. ¿De dónde? De arriba. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de arriba. Es necesario que nazcas de arriba. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
así le sucede a todo el que experimenta lo prometido en la palabra. O sea, ¿el qué? El nuevo nacimiento. ¿De dónde nació? De arriba. Libro de Juan, capítulo 1. Miren esto. Libro de Juan, capítulo 1. Versículo 11. A lo suyo vino, y muchos de lo suyo no lo recibieron. Porque ustedes saben que los primeros creyentes eran israelitas. ¿Lo sabía usted, no? Los primeros creyentes no eran gentiles, eran de Israel. Pedro, Juan, Pablo, todos ellos, ¿de dónde eran? De Israel. Mas a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Machía, como la persona, el segundo hombre que Dios mandó, ¿dónde? De arriba, para que nosotros naciéramos de dónde? De arriba. A los que creen en su nombre, o sea, en su autoridad, que Él es la persona que Dios colocó para que usted naciera de arriba, porque el de abajo está dañado, entonces usted necesita nacer de arriba. ¿Ya lo entendió por qué? Les dio potestad, autoridad o derecho legal de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre, porque si lo engendra sangre, ¿es sangre qué? Humana. Ese nacimiento, ¿qué es? De abajo. Ni de voluntad de carne, porque si lo engendra la carne, es el papá o la mamá, los dos, ¿cierto? ¿De dónde es ese nacimiento? De abajo. Ni de voluntad de varón, porque si un varón nos engendra, ¿de dónde nacemos? De abajo. Ni, sino de quién? De Dios. O sea que es un nacimiento ¿de dónde? De arriba. ¿Por qué tiene que ser de arriba? Porque la sangre, la carne, el varón, la mujer, todos están ¿qué? Están contaminados. Todos están contaminados. Por eso es de arriba. O sea que entienda que usted, si nació de nuevo, usted nació de arriba. Bueno, vámonos para otra parte de la Biblia. Dice aquí, por aquí tengo lo siguiente, Salmo 79. Salmo 79. Salmo 79. Versículo, Salmo 79. Versículo 79, versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de quién? De nuestros antepasados. ¿Ya lo vio? ¿Por qué David le dice a Dios, Dios, no recuerde contra nosotros las iniquidades de nuestros qué? Antepasados. ¿Cómo es que las iniquidades de nuestros antepasados están aquí con nosotros? ¿Cómo es que están aquí con nosotros? ¿Por qué? Por la genética. Por pura genética. Toda esa información de nuestros antepasados llega a nosotros por la qué? Por los genes. Los genes son los portadores de la información genética de una raza. Entonces, los genes llevan una información física, llevan una información espiritual de todo lo que ha pasado con los antepasados, los genes la llevan. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted ojos azules, ojos negros, ojos grandes, boca chiquita, alto, chiquito, pelo largo, pelo lacio, pelo duro, piel más oscura, más clarita? ¿Cómo se explica usted eso? Ustedes que conocen a los niños, usted no ha visto que usted dice, pero es igualito al papá. ¿O no? Mira el caminadito, camina como el papá. Mira cómo habla, mira como el papá. Eso es pura genética. Hasta golpea como el papá. Esa es pura genética. Mira cómo se ríe como el papá. ¿Qué es eso? Genética. El niño tiene acá una información genética. ¿Quién se la pasó? El papá y la mamá. ¿Lo entendió o no? Pero no solamente es la parte física, sino también acá adentro la ¿qué? La parte espiritual. También va por genética.
Entonces, por eso es que usted ve que hay cosas que el tatara diabético, que el tatara diabético, que el abuelo diabético, que el papá diabético, que el hijo diabético, que el nieto diabético, que el bisnieto diabético, que el tataranieto diabético y toda esa gente diabética. Pero ¿cómo es eso? Busque eso dentro de los genes, que hay un gen que está transmitiendo eso. Entonces, como Dios sabe todo eso, Dios, cuando la persona llega al Señor, Dios coge ese gen y lo cambia. Y se acabó la diabetes. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que están tratando de hacer los hombres, tratando de ser igual a Dios. Entonces están tratando de hacer manipulación genética, a ver si le cambiamos esto, que no venga el cáncer, porque mira, aquí está el cáncer en este gen, quite ese gen. Eso es ser Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Y no necesita cuchilla. Es todopoderoso. ¿Por qué el hombre está tratando de hacer eso? Porque él está entendiendo que es así. Él entiende que es un asunto, ¿qué? Genético. Inclusive llevan a un bandido, no es que este es un asesino en serie, y lo llevan a un laboratorio. Vamos a ver qué es lo que este tiene en la cabeza que lo hace asesino. Y le buscan a ver qué es lo que el hombre tiene allá dentro de la cabeza. Están tratando de ver por qué los seres humanos son así. Eso ya lo sabemos, que eso viene de Adán. Y ya sabemos cómo se resuelve la cosa. Que eso lo resuelve ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Libro de Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo capítulo 20. Entrega de la palabra a Moshe. Versículo 1. ¿Se acuerda que cuando Adán tuvo un hijo, lo tuvo a qué? ¿Lo tuvo a qué? ¿Y semejanza de quién? De Adán. ¿Ya lo vio? Lo tuvo, no, ya no era imagen y semejanza de Dios. ¿Así? No. Era imagen y semejanza de Adán. Cuando Dios hizo a Adán, Adán era imagen y qué? Y semejanza de Dios. Pero Dios no es dañado. Entonces, cuando Adán se daña, la imagen se pierde. Ahora, los hijos de Adán son esa imagen y semejanza de Adán. Pero ahora con Jesucristo es que volvemos a ser imagen y semejanza de Yahweh. Porque Jesucristo sí es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Jesucristo fue enviado para que la imagen y semejanza de Dios se recuperara en nosotros. Y Dios está recuperando eso en nosotros. Cuando Dios comienza a hablar de la idolatría, de la hechicería, de la brujería y todo eso, Él sabe por qué le dice a la gente eso. Usted no ha visto los idólatras, los brujos, los hechiceros, los que hacen culto a los ángeles, los obstinados que son. Y a mí no me ataque a mi virgencita. Atáqueme a lo que sea, pero a la virgen no me la ataque. Y el brujo también. No se meta con mi brujería, con mi santería no se meta. Entonces ellos se vuelven muy obstinados. Cuando ellos se vuelven muy obstinados, allí es que esa cosa que ellos están practicando, ojo, que se va a volver ¿qué? Se le va a volver ¿qué? Genética. Se le va a meter ¿a dónde? A los genes. Y se la va a transmitir al hijo, al nieto, al bisnieto. Eso es lo que Dios dice aquí. Aquí dice, versículo 4. No te harás una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Yahweh, tu Elohim, un Dios celoso, quien tiene presente, o sea, visita, tiene presente, revisa el pecado de los padres o la iniquidad de los padres en sus ¿qué? En sus hijos. ¿En quién más? En sus nietos. ¿Y luego en quién?
en sus bisnietos. ¿Qué es esto? Si el que está pecando es el papá, ¿cómo dice que revisa a los hijos, a los nietos y a los bisnietos? Lo que él está diciendo es que lo que este hombre está haciendo se va a convertir en una maldición genética que se le va a meter a toda la línea genealógica. Y todos van a comenzar a ser idólatras. Sin que ellos quieran, comienzan a ser idólatras. Hay familias en que las mujeres nunca se casan. Que es que mire que la bisabuela esa nunca se casó. Que la abuela esa no se casó. Que la mamá no se casó. Que la hija no se casa. Que la nieta no se casa. Que la bisnieta no se casa. Otra es, todas se casan, pero el matrimonio se le va desbaratando. Que a la tatarabuela se le desbarató. Que a la abuela se le desbarató. Que a la mamá se le desbarató. Que a la hija se le está desbaratando. Que a la nieta también, y de todo se les va desbaratando. ¿De dónde viene eso? Hay familias en que todos mueren en la edad viril. Jóvenes, todos van muriendo jóvenes. Usted dice, pero ¿qué es lo que tiene esa familia? Hay familias en que todos son droga, 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 todo es droga, droga, todo es prostitución, todas se van a la prostitución. Que la tatarabuela era de la prostitución, que la abuela también prostituta, que la hija prostituta, que toda la nietecita prostituta, todos prostitutas. Y no se preguntan, bueno, ¿y por qué esa familia así? ¿Qué es lo que le pasa a esa familia? Es posible que ellos no quieran eso, pero aunque ellos no quieran, lo tienen ¿dónde? En los genes. Y todo lo que tenga en los genes va a salir. Todo lo que usted tenga en los genes va a salir en un momento dado. Entonces, allí es que se necesita a quién. No al chapulín colorado. Allí es que se necesita a quién. A Machía. Ahora, ¿quién podrá cambiarme? Ahí aparece Machía. Ahí es que aparece Cristo Jesús. Él es que puede hacer eso. Nadie más. Ya lo entendió, ¿cierto? Es eso. Es eso. Otros tienen línea de esterilidad y todas son estériles. Ninguna tiene hijos. O si tienen hijos se mueren. Abortan y abortan y abortan y abortan. Toda la línea. Son problemas genéticos de una familia. Son problemas genéticos de una generación. Ahí es que entra Dios y resuelve. Porque no hay otra forma. Ahora, aquí dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de quién? De nuestros antepasados. Salmo 79, ¿qué? Acá dice, yo visito la maldad. El pecado de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero quien muestra benevolencia con miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mi mandamiento. Aquí hay dos tipos de gente. Analícelo bien. Aquí hay dos tipos de personas. Una familia que no busca al Señor y que el papá es idólatra. Y le están hablando del Señor y nada que es Señor. Entonces, se le vuelve genético y se le pasa al hijo, al nieto y al bisnieto y ya se metió en la línea genealógica. Y hay otra familia al cual Dios le muestra benevolencia con miles de generaciones a ellos, todas sus generaciones, que me aman y ¿qué? Y guardan mis mandamientos. ¿Ya lo vio? Que hay dos tipos de personas aquí. ¿Lo está viendo? Eso significa que no importa la familia como haya sido. Si un miembro de esa familia reacciona y dice, el asunto es con Dios, yo me meto con Jesucristo, el Señor comienza a cambiar aún la genética de esa familia. Y la generación que sigue va a ser distinta a la que pasó. Todo va a cambiar de aquí para allá. Todo cambia de aquí para allá. Así es que funciona con Dios. Por eso es que Dios llama a la gente. Llama a la gente para cambiarle la vida. Que ya la vida no sea igual de aquí para atrás. Ya fue una cosa.
que de aquí para adelante sea otra. Entonces, métase en el asunto, en el nombre de Jesucristo. No juegue a la religión, que no estamos en religión. ¿Ya ve que es un asunto claro y serio? Usted puede tener una mejor vida de la que siempre ha tenido. Métase en el asunto, que Dios cambia las cosas. Es el Dios de la Biblia. El único que pueda cambiar esto es Dios. Alabe lo que Él vive. Juan 15, 6. Juan 15, 6. Bueno, el Señor me está dando tiempo. ¿Están entendiendo todo esto? No se ponga con ese cuento, es que yo no peco, que yo soy bueno. Entienda esto y métase en el asunto. No haga como el fariseo. Dios, que yo no soy como los demás, ladrones, atracadores. No haga eso. Todos estamos dañados, Dios arregla a cualquiera. Libro de Juan, capítulo 15. Mira esto. Versículo 1. 15, 1. Aquí. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama o persona que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la corta. Y toda rama que sí lleva fruto, Él la poda para que produzca más fruto. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Cambiar a nosotros. Quiere que cambies. O quiere que tú te dejes, ¿qué? Cambiar. Eso es lo que Él quiere. Déjate cambiar. Ahora dice, en este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están, ¿qué? Podados. O sea que Dios los está cambiando. Permanezcan unidos conmigo. Permanezca en esa relación íntima con el Señor. No se salga de allí. No importa todo lo que usted traiga de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, no se salga. Estése allí con el Señor. Todos traemos cosas de atrás. El que no trae la dinga, trae la mandinga. Todo viene de allá. Pero el Señor está aquí para arreglar las cosas. En este momento, bueno, permanezcan unidos conmigo. El Señor está mandando, permanece unido conmigo. No te salgas de mí. Como yo con ustedes. Porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no podrán cambiar separados de qué? De mí. Cambiar, si te metes allí con el Señor, vas a ser cambiado. Porque no puedes cambiarte tú mismo. El que te debe cambiar, el que te va a cambiar, ¿quién es? El Señor. Porque Él es que puede entrar acá y cambiar acá adentro. Yo soy la vid. Bueno, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho cambio. O sea, ¿mucho qué? Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. ¿Ya lo entendió? No somos nosotros. ¿Quién es? Es el Señor. A menos que una persona permanezca unida a mí, Él es echado fuera como una rama y ¿se qué? ¿Se qué? Seca. ¿Qué es seca? Maldición. Se seca, maldición. ¿Por qué? ¿Se acuerda que el Señor fue que llevó las maldiciones? Entonces Él es el que puede quitar de nosotros las ¿qué? Las maldiciones. Por eso permanece con Él para que Él quite la maldición. O sea, Él quita lo que te está ¿qué? Lo que te está secando. Deja que el Señor te quite lo que te está secando. Porque es posible que estés jugando a la ¿qué? A la religión. No juegue a la religión. La iniquidad se conoce como Eibon. Eibon significa perversidad moral, maldad, delito, iniquidad. Ese Eibon es que se vuelve ¿qué? Se vuelve papá, hijo, nieto, bisnieto. El Eibon, el Eibon, el Eibon. Ese Eibon es que se vuelve así. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 9.
Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Ellos hicieron lo siguiente. Nehemías capítulo 9, versículo 1. ¿Cuál es el título? Esdras confiesa los pecados de Israel. Usted puede colocar ahí, yo confieso los pecados de mi familia. Yo confieso los pecados de mi país. Yo confieso los pecados de mi ciudad. Usted puede colocar ahí eso para que lo use. Necesita esto. No deje la religión. Haga esto que Dios le está diciendo que haga. Que Dios quiere arreglar la cosa antes de que Mashiach venga. ¿Va a seguir arrastrando lo que viene arrastrando? ¿Lo va a seguir arrastrando? La gente piensa, se sentó en la silla, aleluya, aleluya. ¿Así? Ya, se arregló la cosa porque, aleluya. ¿Usted no ve que cuando uno estaba en la religión, uno corría a la misa y salía corriendo de la misa y uno seguía en la misma? ¿O no? Eso es religión. En Cristo Jesús no funciona así. Tiene con Cristo Jesús una ¿qué? Una relación íntima y algo tiene que comenzar a cambiar en usted. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y con cilicio significa que ellos van a tener un verdadero ¿qué? Y tierra sobre sí, un verdadero ¿qué? Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Todos los extranjeros salgan. En otras palabras, lo que dijeron fue, todos los que no quieran tener una verdadera relación con Dios, salgan. Dicen ellos allí. Porque todos los que van a quedar son gente que quiere tener con Dios una ¿qué? Una verdadera relación. Entonces dice, confesaron sus ¿qué? Los de ellos. ¿Y las iniquidades de quién? De sus padres, o sea, de sus ¿qué? De sus antepasados. ¿Por qué tenían que hacer eso? Esto se hace para que Dios sane la genética. Así es que Dios sana la genética. Señor, fueron idólatras, fuimos idólatras, hicieron brujería, hicieron hechicería, asesinaron, mataron, atracaron. Comienza ellos a confesar todo eso, esa maldad, toda esa iniquidad. Y a decirle, Dios, cámbianos de aquí para adelante, que todo sea ¿qué? Distinto. Que ya nosotros no carguemos más con toda esa maldad que viene ¿de dónde? Desde atrás. Que ya la vida de nosotros sea una vida completamente ¿qué? Distinta. Es eso. Tienen que confesar. Eso es confesar. Porque muchas veces usted ora y todo lo que usted ora, dame, haceme, llévame, tráeme. Pero usted no dice, Dios, te voy a ser sincero. Hemos pecado, hemos matado, hemos robado, hemos brujeado. Bueno, no se hace sincero a todo eso. Y decir, Señor, ¿puedes cambiar esto en esta familia en el nombre de Mashiach? Hay familias donde todos son brujos. Tatarabuelo, brujildo. Abuelo, brujildo. Y todos son brujildos. ¿Usted no ha visto? Entonces, llega un brujildo de eso, ¿se acuerda de Massimino Martínez? Toda la familia bruja y todos para abajo. Él mismo decía, mi mamá, toda esa gente para abajo. Pero llega un momento en que él va para abajo y él dice, pero yo para abajo no voy a ir. Porque él ya sabía que el diablo para abajo. Y se agarró del Señor. Como dice la canción, se agarró del bendito. Entonces se agarra del Señor. Y comienza a clamarle al Señor. Y el Señor no lo deja desamparado al que clama a él. El Señor va a llegar. Y llegó. Y lo sacó. Y de ahí para él, ya todo cambiado. Ya no más brujo, nadie brujo, todos para adelante. Así es que funciona. El Señor llega y cambia toda una generación. Cambia toda una familia. Le cambia la finanza,
le cambia todo en el nombre de Mashiach. Es el Señor de la Biblia. Libro de Levítico 26:40. Levítico 26:40. Aquí. Levítico 26:40. Levítico 26:40. Levítico 26:40. Dice: leamos desde el versículo 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. ¿Está viendo, no? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo ¿en qué? En oposición. Es que ahí es que está el problema. El problema es que atrás de nosotros hubo mucha gente que se opuso a Dios. Y entonces le transmitió a toda la generación todo eso. Porque es gente que se opone a Dios. O sea, le hacen literalmente la contra a Dios. Usted sabe que hay gente que le hace la contra a Dios. Entonces va a perjudicarse la persona. Va a perjudicar a toda una línea genealógica. Todos van a ser perjudicados. Entonces, cuando una persona de esa línea es consciente, va donde el Señor. Y el Señor arregla la cosa. Libro de Números 14:18. Números 14:18. Dice así. Número 14:18. Dice. Leamos desde el versículo 16. Por cuanto no pudo Yahweh meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Esto dice que dirán la gente si Dios no defiende a este pueblo. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Yahweh, lento para la ira y qué, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la qué, y la rebelión. ¿Ya lo vio? Es que una cosa es que usted peca y yo peco, y otra cosa es que hay personas que contra Dios son rebeldes, son rebeldes. O sea, ellos saben que Dios es real, que Dios está allí, y le hacen la guerra a Dios, la contra, ellos contra Dios. Perjudican a todo el mundo. Una cosa es que usted pecó, yo pequé, eso es una cosa. Pero usted no es rebelde contra Dios. Pero es que hay unos que son rebeldes. La aparición del anticristo va a levantar toda una generación que rebeldes contra Dios, todos contra Dios. Ellos saben que Dios está allí y todos contra Dios. Por eso le llaman el misterio de la ¿qué? De la iniquidad, porque eso es iniquidad. Rebeldes contra Dios. O sea que es gente que saben que son conscientes de que Dios está ¿dónde? Que allí está. Y le hacen la guerra. Y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente a quién, al culpable, que visita, revisa, dice, la maldad de los padres se pasará a quién, a los hijos hasta la qué, hasta la tercera y cuarta generación, y se volverá una qué, una cosa generacional, genética, que dice, pero que si la gente que está allí es gente que se arrepiente, que dice Dios, aquí estamos, perdonanos, Dios cambia la cosa. O sea que nosotros podemos orar por lo que hicieron los ancestros. Sí, digo por lo que hicieron ellos, porque eso nos está ¿qué? Perjudicando a nosotros. Para que Dios también entre y cambie genética. Y cambie las cosas para que de aquí en adelante todo comience a funcionar distinto. En nosotros y en ellos. Bueno. 14:34 de ahí mismo. Dice así. 14:34. 14, aquí. Leamos desde acá. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Porque ellos están hablando contra quién.
Estos están hablando contra Dios, ¿cierto? En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra quién. Por eso es que no tenemos que estar hablando contra Dios, porque es que hay aún creyentes que hablan contra Dios. ¿Es que Dios tiene la culpa de algo que nos pase? Antes Dios va a estar allí ¿para qué? Para hacer algo por nosotros. Si no fuera por Dios, no estaríamos aquí. Tenemos que decirle, Dios, eres misericordioso. Eres un Dios perdonador. Todos los días me perdona. Gracias a Dios por perdonarme. Vosotros, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras ¿qué? Vuestra rebeldía. ¿Quiénes? Los hijos. Llevarán vuestra rebeldía. Mira. Hasta que vuestros cuerpos sean ¿qué? Consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra. Sencillo. Así es que funciona. Pero gloria al Señor. Ancestral es relativo a los antepasados, ¿no? Es ancestral. Cuando usted escuche ancestral, maldición ancestral, es que viene de los antepasados, que hay una cosa que viene de los antepasados. ¿Cómo es que viene desde allá hasta nosotros? Por genética, por los genes. Los genes son los encargados de traer eso desde allá hasta acá y desde aquí para allá. ¿Quiénes lo hacen? Los genes. La palabra secar significa fracasar. ¿Por qué? La maldición hace que la gente ¿qué? Fracase o no. Entonces, cuando el Señor quita la maldición, quita todo ¿qué? Quita lo que te trae el fracaso. Quita lo que te trae el fracaso. Hay gente que nunca avanzó nada, nunca avanzó nunca. Pero cuando llegó a Cristo Jesús y entendió, las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, ahí es que se aprovecha Satan. Y ahí es que le dice a la persona que no, que acepte el baño dulce, que acepte el baño agrio. Le enseña, no, acepte el baño amargo, acepte el baño dulce, anda donde la bruja y comienza a decirle que de esa forma es que las cosas van a ¿qué? A cambiar. Porque él se aprovecha de la inocencia de la gente. Pero gloria al Señor, que Dios es un Dios todopoderoso. La palabra secar es marchitarse, secarse como sin agua, como que no tiene agua. Entonces, el cuerpo se seca por la enfermedad. La economía se seca por la maldición económica, ¿cierto? El alma se seca por los problemas sentimentales y tanto problema que tiene la gente y el alma se va secando. Y todo se seca en el hombre. Entonces, el único que viene y resuelve esa sequedad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, el que cree en mí como qué, de su interior correrá un qué. ¿Ya lo vio? Por eso es que dice, de su interior correrá un río de agua viva. ¿Y va a quitar la qué? La sequedad. Relaciónese con el Espíritu Santo. Es eso, relaciónese con el Espíritu Santo. Y va a quitar la sequedad. Fracasar es no conseguir el resultado pretendido. Hay más de uno que está, pero nada me sale, nada me sale, nada me sale. Todo se le daña. Ahí está pasando algo. Ahí tiene que entrar Jesucristo y arreglar eso. Porque algo está pasando. Hay gente que nada le sale bien. ¿A quién necesita? A nuestro Señor Jesucristo. Y tienen talentos. Y tienen capacidades, ¿o no?
Y seguramente son grandes comerciantes, grandes negociantes, pero no le funciona. No le funciona porque necesita a Jesucristo para que haga que eso funcione. Entonces, la pregunta es, si usted tiene a Jesucristo, ¿por qué no le funciona? Porque aún nosotros siendo creyentes muchas veces tenemos mucha ignorancia. ¿Y el pueblo ignorante? Entonces necesitamos entender todas estas cosas para aplicar toda esta palabra para que todo pueda funcionar en el nombre de Cristo Jesús. Voy a terminar aquí en el hombre de la mano seca. Libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Qué es maldición? Secarse. ¿Quién quita la sequedad? Nuestro Señor Jesucristo. Libro de Mateo capítulo 12. Aquí. Versículo 9. ¿El hombre de la qué? De la mano seca. Si tiene la mano seca, ¿para qué le sirve esa mano? Entonces esa mano está en qué? Eso es que dice que esa mano está en maldición. Porque esa mano es un impedimento para que ese hombre ¿qué? Avance, la tiene seca. Entonces allí va a venir el Señor a hacer algo por ese hombre y arreglar esa mano. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ¿cómo van a impedir que Dios sane en cualquier día? Dios está aquí ¿para qué? ¿Para sanar a quién? A los seres humanos. ¿Cuándo? Cualquier día. Y eso era lo que ellos no querían entender. Que el motivo, la razón, la circunstancia por la cual estaba Machía allí, éramos nosotros. Si no hubiese sido por nosotros, Machía no hubiera venido. Pregúntese, ¿por qué Cristo Jesús vino al mundo? Por usted. Por nadie más. Vino fue por usted. ¿Por qué por usted? Porque Él sabía que usted tenía problemas y que el único que podía auxiliarlo a usted era Él. Entonces Él vino a auxiliarte. Para eso fue que vino Cristo Jesús. Vino a auxiliarnos. Y nos quiere auxiliar por los siglos de los siglos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle el lícito sanar en el día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Escuche esta palabra. ¿Qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo no le echa mano y la levanta? O sea, ¿acaso Dios no te va a levantar? Eso es lo que le está diciendo aquí. ¿No te va a levantar Dios? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿O no? Por consiguiente, es lícito al hacer el bien a quién? A usted y a mí. ¿Quién? Dios. ¿Cuándo? Cualquier día. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Sana como la otra. Eso solamente lo hace Yahweh en el nombre de Machía. Entonces, pregúntese, ¿por qué el diablo pretende sanar? ¿Por qué pretenden que un muerto haga milagro? ¿Qué es lo que quieren esta gente? Pregúntese eso. ¿Qué es lo que quieren ellos cuando dicen a usted o dicen al mundo que canonizaron al muerte X, Y o Z y que hace milagro? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren impedir que la gente entienda que Dios que está aquí y el único que puede hacer algo por ellos es Dios. Y ellos quieren impedir que la gente entienda que es Dios el único que tiene poder para hacer algo por nosotros. Entonces alguien les está diciendo a ellos que le digan a la gente eso, para que la gente no entienda que Dios es el único, en el nombre de Machía, que puede hacer algo por nosotros. Nadie más. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque es la persona que nos hace bien. Nadie más. Nadie tiene más amor que este, que uno que dé su vida por quién, por sus amigos. Cristo Jesús vino por usted.
porque usted necesitaba que Él hiciera algo por usted. Por eso Él vino. Entonces, no deje que la palabra que Dios habla se vaya, no deje que se vaya, no sea religioso. Coja esa palabra, cójala. Usted ha escuchado hablar en el nombre de Jesús, o sea, que por la autoridad de Machía, porque Cristo Jesús ya venció al diablo, a los principados, a las potestades, ya venció la enfermedad, la ruina, la muerte, ya venció la brujería y venció todo lo malo. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Entonces, Él le da a usted el derecho de que usted coja esa autoridad de Él. He aquí os doy ¿qué? Él te da la autoridad para que por esa autoridad de Él tú puedas hacer algo a favor tuyo en el nombre de Machía y diga, esto sucede así por Machía. No me vas a decir que por el predicador, es por Machía. Porque si Machía no hubiera vencido, Dios no pudiera hacer nada por nosotros. Dios hace algo por nosotros porque Él mandó a Machía que venciera al diablo, que le diera al diablo ¿dónde? En la cabeza. Y Machía lo hizo. Y al hacerlo, ahora Él tiene derecho legal a hacer algo por ti y por mí. No importa los errores que tengas. Dios siempre nos ha amado con errores y todos. ¿Acaso cuando Cristo murió no teníamos todos los errores encima? ¿Y nos llamó con error y todo? ¿Y nos llamó para qué? Para que cambiáramos, para Él cambiarnos. Es que Dios es un Dios perfecto. Y tiene que moverse en medio de un pueblo ¿qué? Porque no hay otra forma. Porque el pueblo es imperfecto. Entonces Dios quiere perfeccionar ¿a quién? Al pueblo. Entonces el pueblo está en medio, o Dios está en medio del pueblo. El pueblo es imperfecto y Él dice, yo soy el perfecto aquí. Ustedes son imperfectos y yo soy el único que puede hacer algo por ustedes. Aquí estoy, quiero hacer algo por ustedes. Yo soy el Dios de la Biblia. Deja que Dios haga algo por vos. En el nombre de Jesucristo. No te creas muy espiritual. Que no se trata de eso. No es que yo sea el más espiritual. Deje ese cuento. Dios quiere cambiarlos a todos. Dios quiere hacer algo por todos. Quiere que todos avancen en el nombre de Yahshua. Eso es el Dios de la Biblia. Dios no es un Dios egoísta. Dios no quiere competencia. A ver, Dios dice, vamos a hacer un olímpico, a ver quién es el más espiritual. Aquí le doy un premio. Dios no está en eso. Dios es Dios. Él nos quiere a todos por igual. Y Él quiere que todos ustedes avancen, que a todos ustedes les vaya bien. En el nombre de Machía. Podemos levantarnos. Alabe lo que Él vive. Por eso la Biblia dice que usted todo lo puede, pero explica que usted todo lo puede, pero ¿en quién? O sea que Jesucristo es el que va a hacer que usted lo pueda. Entonces haga eso. Haga eso. No importa usted de dónde vino. No importa la cuna de donde usted nació. Que nació debajo del puente, a Dios le importa un bledo. Que nació en el piso, a Dios le importa un bledo. Del piso, del puente debajo y de donde usted salió, hay un Dios todopoderoso que Él dice, yo te levanto. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador y te pido que hagas de mí, de mi familia, las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás. Una de las cosas que impide que la gente vaya adelante es la enfermedad. Esta mañana, por la autoridad de Yahshua Mashiach, no porque seamos buenos, el Señor quiere secar la enfermedad hoy.
El Señor lo va a hacer en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque a Él le place hacer bien a nosotros. Y esta mañana, no importa la enfermedad que tengas, la Ruach HaKodesh la va a secar. Así que disponte que la va a secar. Disponte que la va a secar. En el nombre de Yahshua Mashiach. Ese es el Dios de la Biblia. No se trata de jugar a ser bueno, eso no importa. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Padre maravilloso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Abacadó glorioso, tú que nos has creado, que nos has llamado, tú que nos viste en la situación en que siempre estuvimos metidos, tú que nos explicas de dónde viene el problema y cómo lo resuelves. Tú que explicas que eres la única persona capaz de secar toda maldición. Tú esta mañana, a las personas que estamos aquí, vas a secar toda maldición de enfermedad. Vas a secar toda maldición de enfermedad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Por la autoridad de Yahshua Mashiach, por la autoridad de Yahshua Mashiach, no importa la enfermedad que tengas, el Padre la seca ahora, la seca ahora, por la autoridad de Yahshua Mashiach. Seca esa enfermedad. Él seca esa enfermedad. Él seca esa enfermedad. Nunca más la volverás a tener. Porque esa enfermedad ahora queda seca. Por el poder, por la autoridad de Yahshua HaMashiach. Esa enfermedad queda seca. Por la autoridad, por el poder de Yahshua HaMashiach. No es el predicador. No es el predicador. Entendamos. Somos seres humanos. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Si fuera porque somos buenos, nunca pudiésemos haber sido salvos. Pero hoy, Yahweh, el maravilloso, ¿y sabe por qué muchas veces no funciona la cosa? La cosa no funciona porque nosotros creemos que somos buenos y que pensamos que la cosa funciona porque somos buenos. Y ahí está el problema. Y la cosa no funciona porque ninguno de nosotros sea bueno. La cosa funciona porque hay un Dios que es bueno, que es misericordioso, que a Él no le importa la situación que tú tengas. Él dice, pero yo di la vida por vos, pero yo daré lo que sea por vos. A pesar de tus errores, yo soy bueno y a mí me place hacer algo por vos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, bajo la autoridad de Yahshua HaMashiach, la persona que el Padre mandó para que le diera al diablo en la cabeza, para que llevara toda maldad, toda iniquidad, toda enfermedad, en el nombre de ese hombre que siempre nos ha amado, ahora sé sano ahora. La enfermedad se seca ahora por Yahshua HaMashiach, por la autoridad de Él. Por la autoridad de Yahshua HaMashiach es que ustedes son sanos ahora. Es por la autoridad de Él. Por Él son sanos ustedes. Por la autoridad de Yahshua HaMashiach. Hay personas que los problemas económicos no los dejan avanzar. El Señor va a venir. Pero vamos a pasarnos toda la vida con problemas económicos. ¿Por qué? Si tenemos un Dios todopoderoso. Si tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que todo lo puede. Vuelve y repite Dios. Olvídate de que sea bueno. Piensa en que Dios te ama y que Dios quiere hacer algo por ti. Todo lo que secaba tu avance económico. Todo lo que secaba tu economía. Todo lo que secaba tu economía. Todo lo que secaba tu avance económico. Todo lo que secaba tu avance económico. Escúchalo. Todo lo que secaba tu avance económico. Por la autoridad de Yahshua HaMashiach, que es la persona que vino de parte de Yahweh a hacer algo por nosotros porque nadie más lo puede hacer. En el nombre de Yahshua HaMashiach,
por su autoridad, por su amor que te tiene, tu economía ahora comienza a fluir. Y lo que estaba causando la sequedad en tu economía, eso es lo que se va a secar ahora en el nombre de Yahshua Mashiach. Todo lo que te traía, te destruía la economía, se seca ahora. Todo lo que destruía tu economía se seca ahora. Ahora se seca. En el nombre, en la autoridad, en el mandato de Yahshua Mashiach. Por lo que Yahshua Mashiach hizo por nosotros. Y ahora tu economía comenzará a fluir. Ahora comienza a fluir. Ahora comienza a fluir tu economía. Ahora comienza a fluir tu economía. Y todo el tiempo que veas fluyendo tu economía, todo el tiempo que veas que tu cuerpo está sano, tú no le vas a dar la gloria al predicador. No le vas a dar la gloria al predicador. Te repite Dios, no le vas a dar la gloria al predicador. Al predicador lo respetás porque es persona. Pero le dirás a todo el mundo que Yahshua Mashiach fue el que te sanó. Fue el que te está llevando adelante. Le dirás a todo el mundo. Aquí estamos delante de la presencia de Yahweh.